presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Saludos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, sobre todo los que nos sintonizan ahora en Facebook Live. Bienvenidos a esta audición de hoy, 25 de julio del año 2018. También les damos la más grata bienvenida a los que nos siguen a través de los 880 kHz de Radio El Pensamiento, los que nos verán o nos ven posteriormente en YouTube, los que nos sintonizan en el canal 72 de RTV para Huacuchontales en la señal en el cable de Claro. Bienvenidos a la audición de este día. Hoy tenemos bastante información acerca de lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, en donde se ha discutido hoy una resolución de condena al gobierno del presidente Daniel Ortega y que ha sido aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a una propuesta de la congresista Ileana Ross. Este es quizá la noticia más urgente de este momento, en vista de que se acaba de producir una declaración de la congresista Ileana Ross en la que dice que ha pasado esta resolución en la cual se hace una condena al gobierno nicaragüense en base a una resolución y acompañada también de un proyecto de ley. El proyecto de resolución es el 981, que condena la intimidación, la violencia, la persecución y los asesinatos cometidos en contra del pueblo de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Pasó en el Congreso de los Estados Unidos, dice Ileana Ross en su página web, que acaba de publicar hace unos minutos esta declaración. Ross Letinen dice que esta resolución fue copatrocinada por los representantes Mario Díaz Balar, republicano por la Florida, Carlos Curbelo, también republicano por la Florida, Eliot Engel, es un demócrata de Nueva York, Paul Cook, un republicano de California, Albio Cires, demócrata de Nueva Jersey, Ted Dodge, que es demócrata por Florida, Norma Torres, demócrata por California, y Jennifer González Colón, una representante también que apoyó esta resolución. Este apoyo que ha recibido Ileana Ross para esta declaración de condena abre la posibilidad, lo dice la congresista Ileana Ross, de que el tema de NICAAC, el proyecto de NICAAC, reviva en el Congreso de los Estados Unidos. La resolución, por ejemplo, le da un total apoyo al pueblo de Nicaragua en su persecución, en su búsqueda de democracia y en tratar de lograr una nación de leyes en donde se impongan la democracia y el respeto a los derechos civiles. También asegura la congresista Ileana Ross, esto permitirá que se continúen aplicando sanciones bajo la ley Magnitsky en contra de los responsables de los crímenes, las detenciones y la violencia en Nicaragua. Ella tuvo una intervención esta mañana de 5 minutos en la cual denunció al gobierno nicaragüense y pidió el respaldo para esa resolución que nos dice Ileana Ross ha sido aprobada hace escasos minutos en la reunión de esta mañana del Congreso norteamericano. Esto había sido presentado días atrás ante la resolución y hoy pues obtiene finalmente un apoyo que no había logrado de manera tan clara desde hace más de 2 años, cuando ella empezó a impulsar
el tema de NICAAC. NICAAC definitivamente había estado relegada, bloqueada por algunos senadores que consideraban que era importante darle una oportunidad al presidente Daniel Ortega con el fin de que pudiese rebajar los niveles de violencia, los niveles de ataque en contra del pueblo nicaragüense, y ahora finalmente pues parece que Iliana Ross va a salirse con la suya luego de haber perdido durante 2 años consecutivos esta posibilidad. Más adelante tendremos nosotros más información sobre el contenido de esta resolución y lo que en el Senado se está debatiendo también acerca de una ley de sanciones en contra del gobierno nicaragüense. En México, 3 organizaciones civiles mexicanas informaron que recabaron 43,000 firmas para pedir a la comunidad internacional una actuación urgente ante la represión y violación de derechos humanos en Nicaragua. Se trata de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Citizen Go y el Colectivo de Ciudadanos por México, que esta mañana fueron a la Embajada de Nicaragua en la ciudad mexicana para manifestar la solidaridad con todas las víctimas y las familias y pedir la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega. Estas agrupaciones de la sociedad civil también pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que intervenga en Nicaragua para garantizar el orden y la estabilidad, y a los tribunales internacionales que estudien si los altos mandos policiales y el gobierno de Daniel Ortega incurrieron en el delito de lesa humanidad. La situación que vive Nicaragua en estos momentos es muy alarmante, ya que no existe Estado de Derecho y México no puede mirar hacia otro lado cuando nuestros hermanos nicaragüenses semejantes atraviesan semejantes ola de represión, dice este despacho de la agencia EFE procedente de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevó ayer la cifra de muertos a 295, también ha sido llamada como fuente principal de lo que está ocurriendo en Nicaragua para llamar la atención de los organismos en aquel país. Mientras tanto, la situación diplomática entre Brasil y Nicaragua de nuevo pasa por un momento difícil. El gobierno brasileño parece que no está satisfecho con las 2 explicaciones que ha recibido del gobierno nicaragüense, una ayer por parte del embajador, a la que mandaron a llamar a Itamaraty para que ofreciese una explicación de la muerte de Raineya Gabriel Lima, la estudiante de Derecho de la UAM, sobre todo ahora que docentes y estudiantes de la Universidad Americana han aportado como evidencia la declaración del novio de esta joven, quien asegura que no fue la bala de un vigilante, normalmente armado con pistolas, el que mató a esta muchacha, sino que fueron armas de grueso calibre y también con una potencia que solamente tienen los fusiles de guerra que están utilizando los grupos parapoliciales. El canciller brasileño Aloysio Núñez ayer llamó a consulta al embajador de Nicaragua en Brasil, tiene que haber salido ya, Luis Claudio Villafañe, para también pedirle una explicación sobre esto. Una fuente declaró a la agencia EFE que este hecho mismo, el llamar a la embajadora de Nicaragua en Brasilia y posteriormente a su embajador en Nicaragua, es una demostración de insatisfacción con lo que ha ocurrido. A la embajadora nicaragüense Lorena Martínez la recibió ayer el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Paulo Estivalet, y posteriormente Villafañe está viajando de regreso a Brasil, y una vez que se reúne con las autoridades brasileñas, pues habrá una posición más clara de parte del gobierno sobre esto. Previamente a la convocatoria de los 2 diplomáticos, el gobierno brasileño expresó ayer en una nota oficial, primero, una profunda indignación con lo ocurrido, y en segundo, la exigencia de que debía identificarse
y castigar a los responsables. Hasta ahora, pues, la teoría del gobierno nicaragüense de que el autor de los disparos fue un vigilante no parece convencer al gobierno de Brasil, y por eso está pidiendo una explicación adicional. El Banco de la Producción emitió ayer una protesta o una nota informativa rechazando lo ocurrido en una de sus oficinas principales del día de ayer, cuando ayer un grupo de armados encapuchados a bordo de una camioneta doble cabina, de 3 camionetas doble cabina, lo cual ya le pone marca a este hecho, se plantó frente al edificio principal y comenzó a proyectar en las paredes exteriores de Banpro videos de publicidad del gobierno. Banpro emitió una declaración en la que dice que esos videos fueron tomados por delincuentes a bordo de camionetas con placas ocultas, con individuos que cubrían sus caras con pañuelos y que están cometiendo el delito de tratar de usurpar nuestra imagen corporativa para sus bienes. Efectivamente, como están viendo en la imagen, utilizaron las paredes del edificio de Banpro en un acto inédito para proyectar estos videos del gobierno sobre los logotipos de la empresa Banpro, que hoy anunció que están denunciando ante el gobierno ante las autoridades correspondientes esta acción que consideran lesiva en contra del gobierno de la empresa. Y justamente medios sandinistas publicaron esta mañana que los pobladores se habían manifestado de forma pacífica en las afueras de una sucursal de Banpro para exigir justicia y reparación para las víctimas del golpismo, según ha informado, lo cual, pues como ustedes saben, es manejado por un lobby desde las oficinas desde algunas oficinas del gobierno. Bueno, este jueves, el próximo 26 de julio, o sea, mañana, jueves, la articulación de movimientos sociales han anunciado que van a conmemorar los primeros 100 días de levantamiento popular en contra del gobierno, de lo que ellos llaman de la resistencia no violenta del pueblo nicaragüense, y para ello van a anunciar mañana en conferencia de prensa actividades que tienen que ver con este evento. Primero habrá una transmisión mañana de una conferencia de prensa en la que se van a anunciar las acciones. Hay que estar pendiente del Facebook Live, de la Alianza Cívica y lo que se llama la articulación de movimientos sociales, porque ellos ahí van a expresar su pronunciamiento y qué actividades son las que se van a producir. Por otra parte, ha ocurrido un hecho que tiene que ver con todo esto, sin embargo, es más político que otra cosa. Costa Rica anunció que no se prestará a jugar con el equipo Walter Ferretti de la primera división del fútbol nicaragüense porque le pertenece a la policía, y que por tal razón este equipo, y por ser la policía la principal represora de las manifestantes de Nicaragua, este equipo no puede jugar. Moralmente está vetado en los terrenos del equipo Alajuela de Costa Rica y de otros. Esto fue desmentido inicialmente por el representante de la policía en la junta directiva del equipo, diciendo que se trataba de un tema de falta de
de pago o algo así, de una cuota que tenían que dar para poder acceder. Sin embargo, pues ahora ya tenemos una explicación oficial del gobierno de Costa Rica, del equipo de Costa Rica, de que frente a esta situación ellos no van a jugar o no van a prestar su local para jugar contra el equipo o que patrocina o que es de la Policía Nacional, como todos sabemos. Bueno, han tenido una gran repercusión a nivel nacional e internacional el testimonio que ha dado el padre Raúl Zamora. Él es el párroco de la Iglesia de la Divina Misericordia de Managua, y quien el pasado 17 de julio soportó durante 15 horas el asedio de grupos parapoliciales en esta iglesia. Él se encuentra en Washington y ha visitado otras ciudades de los Estados Unidos ofreciendo un testimonio que también está dando a los medios de información. Vamos a ver una parte de las declaraciones de el padre Raúl Zamora, el párroco de la Divina Providencia Misericordia. Por pensar diferente. No, en este caso, pues, nosotros sufrimos allá en nuestra iglesia, en la Divina Misericordia, ¿no? Lamentable momento para los universitarios que están cerca de mi iglesia, ¿verdad? Y que ellos tomaron refugio, ¿no? Tras ser atacados y haber pasado ahí muchos meses en la universidad. Entonces tomaron refugio en nuestra parroquia. Pero yo pensé que ya no iban a ser atacados, ¿no? Porque el objetivo era quitarlos de la UNAM, de la universidad. Y a una vez en mi parroquia pensé que ya no iba a haber ningún problema, pero nuestra sorpresa fue que empezó un ataque. No, ya de por sí en la universidad había ese ataque, y yo lo que estaba pensando era en vidas humanas, ¿no? Siendo yo un sacerdote y conociendo a todos estos muchachos, porque yo soy el párroco de ahí y tengo contacto con ellos, son muy cercanos a nosotros en la parroquia, entonces me dolía el hecho de que estaban siendo atacados, que son universitarios, aunque a veces dicen que no son, pero sí son, a mí me consta, ¿verdad? Yo estuve con ellos, sé de que es justo lo que ellos pedían a las autoridades de la universidad y que los ideales pues que ellos tienen. No, por favor. Sí, entonces, ¿Por qué decidió darle refugio a los manifestantes? Porque no eran solo manifestantes, ¿no? No, claro, son estudiantes, ¿no? Que ellos en realidad, yo varias veces los he visitado en la universidad, ¿verdad? Cuando ellos estuvieron ahí, y entonces me expresaron todo lo que ellos deseaban, ¿no? Y sé de que ellos realmente pues estaban no siendo personas, digamos, peligrosas ni nada de eso, al contrario, pues realmente pues ellos querían un cambio, pues. Y yo leo porque así no me pierdo. ¿Y cómo se llegó a la resolución? Bueno, lamentablemente no hubo, a pesar de que estaba un proceso de salida de los muchachos, ¿no? Había un proceso de salida que ya estaba casi listo, ¿no? Ellos ya habían conversado uno y se estaba haciendo un proceso de salida, ya prácticamente estaba listo eso cuando empezó el ataque. Esto es lo más triste, pues, porque ya se había conversado que ellos iban a salir de la universidad pacíficamente y ellos estaban de acuerdo, pero empezó el ataque. Eso no fue la mejor salida, ¿no? Pienso yo. Y se habla de quiénes intervinieron, porque se habla también del Departamento de Estado que facilitó la salida, yo lo había leído pero no había entendido. Entonces, ¿quiénes intervinieron en este? En la solución, después de 16 horas más o menos de ataque continuo, que yo viví con ellos en la iglesia, y al final pues salieron 2 muertos disparados en la cabeza, ¿no? De los estudiantes, que a mí me dolió mucho porque yo lo atendí a uno de ellos, ¿no? Antes de morir. Entonces fue la iglesia también la que estuvo bien cercana, yo llamándolos a ellos, ¿no? El obispo, tratando del arzobispo, ¿no?
de ver qué forma no podríamos, pero lo que a mí me angustiaba y me causaba dolor es que no estábamos siendo escuchados. Entonces así perseveró esta situación hasta muy de noche, lo cual teníamos unos 3 heridos ahí y no dejaban entrar ayuda, ¿no? Esto es cosa que a mí realmente pues no lo entiendo, no la comprendo. Padre, yo tengo solo 2 preguntas más porque aquí... Esta es parte de las declaraciones que dio el padre Raúl Zamora a Boa Noticias. Esta entrevista la pueden encontrar en el sitio de Boa Noticias, pero también en el YouTube de Trinchera de la Noticia, y encuentran completa esta entrevista. El padre Raúl Zamora estuvo esas 15 horas, repito, bajo fuego de la policía y los parapoliciales, ese fatídico viernes en que 2 estudiantes fueron muertos y otros resultaron heridos. Mientras tanto, los problemas de los nicaragüenses en el exterior se han agravado. A un grupo de nacionales que iban buscando Panamá, los expulsaron de la frontera con Panamá. Efectivamente, pues la situación de los migrantes nicaragüenses que van buscando trabajo se ha complicado. No los están viendo con ojos de misericordia algunos gobiernos, sobre todo el de Panamá, y esto pues contradice un poco las posiciones que se dan en los foros políticos como la OEA con las políticas migratorias y sobre todo de dar refugio. Veamos este reporte de Panamá sobre la expulsión de un grupo de nicaragüenses. Un nutrido grupo de nicaragüenses fue devuelto desde Panamá, a donde habían viajado para intentar encontrar trabajo y un lugar donde refugiarse debido a la crisis política de ese país. Este grupo entró de nuevo a territorio costarricense, escoltado por personal de la Cruz Roja y por la policía panameña. Nos trasladaron del Parque Las Mercedes porque ahí nos estábamos reunidos. Y resulta que llegó el viceministro de Seguridad Pública de San José y nos mandaron a un albergue. Pero resulta que en ese albergue no solo estaban los nicaragüenses, están refugiados unos africanos que no sabemos qué tipo de enfermedades traen. Nosotros somos nicaragüenses, venimos de nuestro país por la situación que está. Nosotros no vamos a dilatar mucho tiempo aquí. Según trascendió, este grupo fue trasladado primero a un centro de atención de inmigrantes, pero al estar mezclados con haitianos y africanos, decidieron irse hacia la zona sur, donde piden ayuda. Se utilizan recursos sin ningún control, no se le da control tampoco a las personas que se trasladan, no sabemos si se fueron para San José, si están en algún cantón de la zona, es decir, en una zona tan vulnerable como esta, y que se den estas circunstancias, me parece sumamente grave. Migración y Extranjería abrió 2 centros de refugio, uno en la zona norte, donde pretenden atender a 4.000 personas, y un segundo centro en la zona sur para 3.000 personas. Pero ellos se resisten a quedarse ahí y regresan a San José. El gobierno no cuenta con un plan B y la ayuda internacional tampoco llega. Para hacerlo se necesita un proyecto que alista Migración y Extranjería. ¿Cómo se va a trabajar el tema de los fondos? ¿Cuándo se podrían recibir? ¿Cuándo empezaría ya a gestarse los diferentes proyectos que ustedes están planeando? Tenemos un proyecto justamente que es con Migración y ACNUR, en el que estamos buscando un edificio más grande que va a aumentar nuestras capacidades de atención. Vamos a contratar 30 abogados más que a través de un convenio con Migración van a trabajar en el proceso de elegibilidad y empezaríamos a trabajar la segunda semana de agosto. El 80% de las personas que solicitan refugio viven en Costa Rica, solo un 20% vienen de Nicaragua huyendo de la crisis política. Uno de los requisitos principales para solicitar un refugio es huir de una persecución. Este es uno de los 2 reportajes. El segundo se refiere también a la grave situación que están pasando los nicaragüenses. Han tenido que huir por razones de seguridad, pero también buscando trabajo, buscando vida. El desempleo ha incrementado en el país, las oportunidades se están cerrando por todos lados. Y bueno, el presidente está declarando que le ha ganado la guerra al golpismo y no ha hablado todavía sobre temas económicos, sobre empleo, sobre estabilidad, seguridad, etcétera. Veamos el segundo reportaje sobre la situación de los nicaragüenses.
40 nicaragüenses que huyeron de la violencia en su país se encuentran refugiados en un albergue, pero no en la zona fronteriza, sino en pleno centro de San José. Estos centros, que son generalmente para atender drogadictos e indigentes, personas de la calle, ahora se han convertido también en refugio de los nicaragüenses, precisamente por la emergencia que ellos viven allá. Este albergue para drogadictos y alcohólicos es ahora casa de refugiados nicaragüenses que huyeron de la violencia que se vive desde hace 3 meses y 1 semana en Nicaragua. Aquí encontré amor, refugio, apoyo de aquí del Trotico. Le doy gracias primero a Dios que no me pudieron agarrar porque me vine, y aquí le doy gracias al Señor también porque me están ayudando para salir adelante, me están dando donde dormir, me están dando comida. En este albergue, ubicado en la avenida 10, en el centro de San José, 40 nicaragüenses encontraron aquí un lugar donde dormir, un baño para asearse, comida. Por las mañanas, Olman y sus coterráneos caminan en busca del trabajo en lo que sea. Algunos no saben leer y se complica más encontrar empleo. Así como Olman, muchos más lo intentan cada día con la esperanza de llegar al albergue con una buena noticia y los 1000 colones diarios que cobra la administración del lugar para darles la atención. Yo estudié en Rusia. Yo pasé 10 años en Rusia y estudié inclusive allá dirección de cine y televisión. ¿Y aquí ha encontrado trabajo? No he encontrado trabajo. Yo quisiera encontrar una oportunidad en cualquier tipo de trabajo, pues. La crítica situación de los extranjeros hizo que se abrieran las puertas de este albergue privado. Sin el apoyo del gobierno, la administración lucha mes a mes por el pago de 800,000 colones de alquiler, el pago de recibos y alimentación. Esta situación es, como dicen, titánica, porque, o sea, cada vez son más los que vienen. Nicaragüenses. En total, hay más de 60 personas atendidas aquí, entre refugiados y costarricenses. Esa es la tragedia que seguimos viviendo los nicaragüenses. Ya de hecho lo era con la crítica situación del país, con la migración, a pesar de los informes oficiales del gobierno de que ya no somos un país en la pobreza y todo ese asunto. Sin embargo, la migración económica hacia Costa Rica, Panamá, España y otros destinos, pues nunca se detuvo, y esa era la realidad. Vivíamos en una burbuja y ahora la situación se ha complicado. Por otra parte, muchos se han preguntado el día de hoy que, además de las declaraciones de condena, ¿qué más está dispuesto a hacer el gobierno de Estados Unidos? Pues, según la congresista Ileana Ross, están sacando de la tumba el TPS, que es para 5.000 nicaragüenses que estaban prácticamente ya fuera de esta posibilidad. Les habían dado 1 año y medio para terminar, para actualizarse y terminar con esto. Ahora lo está reviviendo la congresista y nos explica qué otras opciones tiene también ese país para apoyar a los nicaragüenses. ¿Qué probabilidades tiene este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de pasar al Senado y que también se ha discutido y aprobado sobre el tema de Nicaragua? Es muy importante que el Senado pase el NICA Act, que yo pasé 2 veces ya en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque con este proyecto, si se convierte en ley, le va a negar fondos internacionales al régimen de Daniel Ortega, fondos que él necesita para mantenerse en el poder, para comprar más tanques. ¿Qué necesita tanques Nicaragua? Para darle palos a los disidentes, para tener más cárceles grandes. Eso es lo que él está usando el dinero. Así que le tenemos que negar estos millones de dólares a Daniel Ortega, porque solamente lo usa para violar los derechos humanos de los nicaragüenses. También es muy importante pasar una resolución que yo he presentado aquí en la Cámara y que también lo ha presentado Marco Rubio y Bob Menéndez en el Senado, que dice que el Congreso está
con el pueblo de Nicaragua, que el responsable por los atropellos, los asesinatos, los arrestos, la violencia en Nicaragua no es el pueblo, es Daniel Ortega. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en estos días Daniel Ortega estuvo en la estación Fox mintiéndole al mundo, diciendo que yo, Daniel Ortega, no he cometido ningún problema con derechos humanos. Es el pueblo de Nicaragua que está cometiendo actos de violencia. ¿Y por qué estuvo en ese programa? Porque él lo que le importa es lo que haga el presidente Trump. Él sabe que el presidente Trump está escuchando y viendo el canal Fox, así que era una audiencia de una persona. Llegarle al presidente Trump para decirle, no me pongan sanciones, yo quiero seguir entre y sale de Nicaragua a los Estados Unidos. Así que queremos pasar varias medidas. La resolución respaldando al pueblo de Nicaragua, pasar el NICA Act para quitarle millones de dólares a Daniel Ortega, también sancionar a las personas que están cometiendo actos de violencia contra el pueblo de Nicaragua. Hay muchas cosas que podemos hacer todavía. Usted también mencionaba, congresista, el tema del TPS para los nicaragüenses que se encuentran en los Estados Unidos y que quizás tienen miedo de volver por la situación de violencia en el país. Es muy importante renovar el permiso de TPS para los nicaragüenses que están viviendo legalmente en los Estados Unidos. Primero, que eso es un factor muy importante para la economía de esa familia y del país. Gracias a las remesas que los familiares le envían a sus parientes en Nicaragua, pueden comprar el pan de cada día. También, ¿cómo vamos a decir que en Nicaragua no hay seguridad y que hay demasiada violencia y a la misma vez no reconocer que entonces no debemos deportar a los nicaragüenses que están viviendo en el exilio a su país natal, porque obviamente van a ser sujetos a violencia? Así que las dos cosas no pueden ser iguales. No podemos decir hay violencia en Nicaragua, Daniel Ortega es un criminal, y a la misma vez usted que es nicaragüense pero vive legalmente en los Estados Unidos, lo vamos a deportar el año que viene. Y por eso es importante pasar y renovar el TPS. Los nicaragüenses lo merecen. Yo soy cubana, nací en Cuba, vine a los Estados Unidos cuando tenía solamente 8 años, ahora soy cubana americana. Este país abrió sus brazos para mí y para mi familia. ¿Por qué? Porque estábamos huyendo de una situación terrible con Fidel Castro. Los nicaragüenses y muchos otros grupos también merecen un trato justo de parte de los Estados Unidos. A Ileana Ross, que está tratando de emparejar o de alguna manera compatibilizar no solo las condenas, no solo la parte retórica en contra del gobierno de Nicaragua, sino también acompañarla de medidas que son fundamentalmente migratorias y del financiamiento que recibe el presidente Daniel Ortega. El BID y el Banco Mundial son los principales fuentes de financiamiento para inversiones públicas en el país, y es ahí donde NICA Act entraría en acción. Aunque eso afecta al país, ya lo sabemos, se ha dicho hasta la saciedad. Ahora los congresistas de Estados Unidos, encabezados por Ron Lehtinen, pues consideran que es el momento de pasar esta ley. Hay más titulares y avances con Alfredo Salinas y Miranda. Sí, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Efectivamente, hoy el Partido Liberal Constitucionalista se ha pronunciado sobre las menciones o las declaraciones que ha dado el presidente Daniel Ortega a cadenas de televisión. Leyeron un comunicado que lo hizo Lester Flores, que es el encargado de los sectores del municipio del partido PLC. Vamos a compartir con ustedes parte de su intervención el día de hoy. Tomando de referencia los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, observando con gran preocupación la situación que estamos viviendo y confirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el informe final sobre su visita a Nicaragua, realizada del 17 al 21 de mayo del 2018, titulada Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, y presentado al Consejo Permanente los días 22 de junio y 11 de julio del 2018, el Partido Liberal Constitucionalista y toda su estructura y liderazgo a nivel nacional hace el conocimiento público y en especial a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en los organismos nacionales como el CENIR, la CPDH, la ANPDH y organismos internacionales como la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo siguiente. Primero, condenamos todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH y presentado por dichos organismos, por el PLC, y adelantar a que se procede a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes. 2. Reiterar que hasta la fecha tenemos 250 denuncias, incluidos perseguidos políticos, desplazados de manera ilegal. Tenemos gente incluso que ya ha tomado el rumbo de irse a otro país dentro de estos 250. Prisioneros y además prisioneros políticos. Tenemos reportadas 5 muertes de correligionarios y correligionarias en los departamentos de Estelí, de Matagalpa y de Chinandega. Además, prisioneros políticos, entre ellos debo de mencionar el caso del alcalde de Mulucucú, que en el día de ayer, de manera violenta e ilegal, fue sustraído de la propia alcaldía y respetando el principio de la autonomía municipal, fue sustraído de manera violenta de su puesto y llevado a las cárceles en este momento en rumbo desconocido. Aquí nos acompaña el día de hoy la esposa del alcalde, María Auxiliadora, quien va a estar relatando también dicha denuncia. 3. Alertamos a la comunidad internacional sobre la persecución y represión en contra de nuestros 11 alcaldes electos y representados por miembros del PLC con vocación de servicio a toda su comunidad. Finalmente, solicitar el acompañamiento de la OEA, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en las labores en pro de la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, dado en la ciudad de Managua a los 25 días del mes de julio del... Y los que nos ven por el Facebook Live de Trinchera de la Noticia, era don Lester Flores del PLC. En el trayecto de la audición de 60 minutos con Javier Reyes Alba por Radio El Pensamiento en los 880 de Radio El Pensamiento, estaremos llevándoles el testimonio de la esposa del alcalde de Mulucucú, doña María Auxiliadora García Robleto, también que dice don Lester Flores cuando da respuesta a preguntas sobre la situación de las municipalidades, de esto de que la vicealcaldesa es sandinista. Eso lo va a responder don Lester Flores. También Miguel Blandón, el vocero del PLC, da lectura a una comunicación sobre este tema de las declaraciones del presidente Daniel Ortega que mencionan al PLC. Maximino Rodríguez también dio declaraciones sobre diferentes temas aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Miguel Flores, el doctor Miguel Flores, es un especialista que dio un taller sobre consejos legales y prácticos de seguridad social en la actual crisis. Dice que 60,000
personas se han desafiliado o no están cotizando al Seguro Social. De eso y más estaremos abordando aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba. También están convocando a una marcha, una peregrinación el próximo sábado, una peregrinación que va a salir de la rotonda Jean Paul Jenny a la Catedral Metropolitana en respaldo a los señores obispos. Eso estará desarrollándolo el padre de la catedral, el rector de la catedral de Managua, también nos habla de la importancia que tiene, o el impacto que tiene, mejor dicho, en los actos sacrílegos que se han dado contra diferentes parroquias del país. Estaremos llevándoles esto y más aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba desde Radio El Pensamiento. En los 880 AM tendremos el desarrollo. Agradeciendo a los que nos han sintonizado a través de Trinchera de la Noticia, en la cuenta de Trinchera de la Noticia en el Facebook Live, y también a los que nos vayan a sintonizar posteriormente, por supuesto a través de las redes sociales. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.